Hola, estamos en Mexiquense Hoy o Videovisión con otro programa de empatía y resiliencia. Mi nombre es Humberto Quiroz Unicornio, un artista multifacético con discapacidad Caducto Ecatepec. Hoy vamos a tener un maravilloso otro programa de legados, otros a Marilyn Monroe y Charles Dickens. La verdad que son pocos tocados, pero la verdad con una gran personalidad. Y me gustaría empezar con Marilyn Monroe. La verdad es que, la verdad es que es, todo el mundo la ve como una mujer superficial y que, y que pues nomás le importaba la fama, pues tenía un estereotipo de sí, de mujer bonita que, pues sí que no pensaba como últimamente últimamente pasa en estas situaciones, pero la verdad es que es una gran personalidad su, ya cuando leí su biografía y lo que tenía de su discapacidad, era impresionante. La verdad es que sí es una mujer que vale la pena nombrarla, renombrarla y, y porque hizo mucho más cosas de lo que en apariencia dicen. La verdad es que Marilyn Monroe es un ser excepcional. Y ahora sí que voy a empezar por la discapacidad que tenía Marilyn Monroe, para que vean lo que era. Tuvo varias discapacidades, incluyendo la endometriosis, una enfermedad ginecológica crónica, dislexia y un trastorno en el habla que le causó problemas en la fluidez al hablar, posiblemente un tipo de trastorno de ansiedad o estrés posterior. Además, su salud mental estuvo merodeada por una historia familiar de enfermedades mentales, lo que contribuye a lo que es el diagnóstico postraumático del trastorno de personalidad. En sí que también tenía en sí la bipolaridad. Y van a ver en qué época, porque ahorita estoy tocándola su discapacidad, pero no estoy, ahorita voy a tocar cuándo nació y en qué época le tocó vivir esto. En ocasiones son síntomas de la catatonia, discapacidad física, la endometriosis, la actriz la sufrió por una condición crónica que provocaba el crecimiento del tejido similar al del útero fuera de este, causándole un dolor crónico y abortos. Imagínense lo que estaba sufriendo dentro de toda su belleza que transmitía y energía, lo que vivía. Tuvo varias cirugías, por lo tanto, y al perder varios días, así perdió varios días de grabación, su discapacidad de aprendizaje. Por ejemplo, en la dislexia, no documentaba como se debía, lo cual le causaba unas dificultades al aprendizaje. La tartamudez, que es donde viene la discapacidad intelectual, que era tartamudez o el problema del habla, experimentaba cual afectaba y desempeñó como actriz sin su salud mental. El trastorno de personalidad, que es el famoso TLP, muchos expertos sugieren que padeció el trastorno de varias personalidades, lo que manifestaba, imagínate siendo como actriz que se tenía que aprender varios papeles y aparte interiormente tenía un mundo espectral muy intenso, en una inmensa inestabilidad emocional. La bipolaridad existe en evidencia especialmente a partir de una autopsia psicológica que sugiere que pudo haber sufrido el trastorno
el trastorno de la bipolaridad y que es la catatonia. Sufrió adicciones obviamente por esas ansiedades, por esa, y ahora sí que, y estuvo fuertemente influenciada por una infancia marcada por el abandono y los abusos y la esquizofrenia de su madre. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que esa bipolaridad puede ser también que pudo haber venido de la esquizofrenia de su mamá. Quiere decir que desde niña empezó a vivir, aparte de su discapacidad, pues empezó a vivir estos trastornos y eso lo empezó a vivir. Y ahorita sí ya voy a tocar su biografía para que vean en qué año le tocó vivir todo esto a Marilyn Monroe. Ella nació el 5 de agosto de 1962. Es una actriz estadounidense, el gran mítico erótico de los años 50 y fue muerta en su casa en la calle de Hollywood, aunque el forense dictaminó que la actriz se había suicidado con una sobredosis de soníferos. La causa de su muerte permanece aún confusa, así que inventaron la causa de su muerte. Se aparecieron algunas contradicciones con el informe médico de su trágico fin. Las dificultades profesionales y su agitada vida sentimental parecieron ser en origen de su muerte. De cualquier caso, la jovialidad y de vivir desenfrenado, despreocupado, que muchas veces había representado en el cine. Es decir, que como actriz tienes que vivir muchas muertes y vidas. Entonces, imagínate, ella aparte como en el plano histriónico lo vivía, pero en el plano personal, pues lo vivía más intensamente. Fuera de él corresponde poco el verdadero perfil de su vida. Marcaba las contradicciones y los complejos de su niñez y de una juventud desgraciada, seguida después de un éxito arrollador al que no supo hacer frente, ni siquiera cuando creyó encontrar junto a personalidades como Arthur Miller la estabilidad, la seguridad que persiguió durante toda su vida. Marilyn Monroe, el verdadero nombre de Marilyn Monroe es Norma Jean Baker o Norma Jean Morton, su apellido de su padrastro. Nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, en el estado norteamericano de California, hija de Gladys Becker, y nunca le comunicó la identidad de su padre. Quiere decir que vivía una violencia familiar muy tremenda. Entonces, porque aquí lo está redondeando, su primera infancia fue muy dura. Su madre la dejó en manos de un matrimonio amigo hasta que cumplió 7 años, entonces se la llevó a vivir consigo. Quiere decir, sufrió abandono. Y saludo a Norma, gracias Norma por estar conmigo, la verdad, y gracias por apoyar. Y entonces quiero decir que desde niña sufrió un abandono, pero imaginen en esa época que todavía ni había las herramientas para tratar ese tipo de trastornos, o sea, y empezarse a dedicarse a lo que se dedicó después, pues mucho más, porque el ser artistas no es tan fácil, el ser artista, y más en Hollywood, pues es de estereotipos, y tienes que en esa época, si ahorita ocultaban su discapacidad muchos actores y actrices, pues en esa época mucho más la escondía. Pero un año fue internada su madre Gladys en el sanatorio psiquiátrico en el que la diagnosticaron la esquizofrenia paranoide, enfermedad que luego Marilyn había heredado, especialmente cuando era internada con sus frecuentes depresiones. O sea, fue una constante lucha interna que vivía Marilyn. Su infancia y su adolescencia transcurrieron en la casa de sus abuelos y varias familias que la adoptaron.
o sea, que no tenía un hogar fijo. Entonces, era un trastorno tras otro. Entonces, imagínense lo que estaba padeciendo Marilyn Monroe en su infancia. De hecho, su madre fue extraordinariamente atractiva. Lo que heredó su belleza, trabajando durante un tiempo montora negativo de consolidada de filmes y film industries. Entonces yo creo que ahí fue la entrada de Marilyn al cine, o sea, dentro de lo que tuvo su madre trabajó en el cine. Tras abandonar sus estudios, se empleó en una planta de construcciones de aviones. En la misma fábrica conoció a un mecánico a los 21 años, James Doug Herty, que contrajo matrimonio en 1942 y de quien fue divorciado años después. Entonces, imagínense, entonces sus padres pues no eran estables. Entonces tuvo que convivir con un trastorno, y luego la familia que no te ayuda. Y aquí dice que en 1946 el fotógrafo de moda descubrió que hiciera modelo, así se fue llamando Norman Herr. Comenzó su carrera como modelo, titubeaba de la gente Emily Signibile, que le sugirió cambiar el nombre al tener cabello castaño de nacimiento por el característico rubio. O sea, le hicieron cambiar de personalidad. O sea, a pesar de que tenía sus cambios de personalidad, la industria te hacía cambiar. O sea, si era de pelo castaño, la volvieron rubia. O sea, como que dices, para que tuviera éxito. Entonces, pues no tienes una personalidad muy centrada. Entonces, durante la época Marilyn Monroe, siendo recordada que hizo anunciar traje de baños y inquietó y empezó a hacer el deseo del cine y de los comerciales y tomar clases dramáticos imaginen dónde tomó clases dramáticos. Voy a decir la escuela, pero la verdad, ahí creo que tomaron grandes actores que ganaron Óscares y son monstruos ahorita en la industria del cine. Actors de Hollywood. ¿Qué quiere decir? Hay muchos actores como Harrison Ford, como de ese estilo, o sea, se formaron ahí y ahí se forman, por lo que sé, es un como curso de teatro, o sea, es como es una técnica teatral. Entonces, y pudo asistir a cursos de literatura en Los Ángeles en la Universidad de UCLA. El rostro de la modelo empezó a ser conocido con 19 trabajos publicitarios en 1947. El magnate Howard Hughes prueba de la pantalla con un objeto de saber que podía ser ante una cámara cinematográfica. Marilyn Monroe, al aceptar la oferta de Century Fox, que quiere decir que entró en las industrias muy grandes, o sea, y empezó a tener la fama desde muy fuerte para trabajar meses después como actriz de reparto, intervención en películas inolvidables, no fue debidamente acreditada. ¿Qué quiere decir? Que aunque estuviera el talento, siempre le veían su belleza, pero nunca le veían cómo interpretaba. Así era como una figura decorativa, se fijaban más en su figura que en su talento. Uno de sus primeros papeles era la figurante y multitud película de Friedrich Hugh Eber, que es Skuda Hoffmann, con June Arbert en un momento fin. Marilyn Lindsay se separó del cortometraje y Marilyn recordaba algunos años después una parte de mis padres visible en un plano, pero nada supo aparte de algunos íntimos. O sea que empezó a hacer una carrera meteórica y escondiendo su discapacidad. Y la verdad,
y ese es un mundo pues donde vas muy acelerado, porque si vemos las películas de los años 60, 50, era una vida que se la pasaban en fiestas, se pasaban de filme en filme, pues era como una monedita de cambio, la verdad. Y después también estuvo en la compañía Columbia, hizo el musical Ladies of Truth en 1948 de Phil Carson. Marilyn era una modesta bailarina de stripper llamado Peggy, creo que es donde empieza a salir el verdadero personaje de Marilyn y cantaba dos canciones. Para preparar este papel recibió lecciones del director musical del Columbia Feder Garner, con quien mantuvo relaciones íntimas y participó en su penúltimo filme, Los Hermanos Marx. O sea, que hacer esa película era renombrar los hermanos Marx, que eran los que inventaron el cine, con Locke Hoppy y David Miller. Una película que Marilyn Monroe contó con sus caderas y dosura de Gross Marsh. Imagínense con qué personalidad estaba Marilyn, que interpretaba al detective Sam Grugno y mostró en ella con su proverbial histrionismo un bullicioso deseo. O sea, a pesar que sí podía mostrar unas actitudes como actriz, la verdad es que la jalaban por la figura decorativa. Igual los productores la veían como igual. Así, imagínense, aparte de lo que todo parecía Marilyn Monroe, con qué barreras tuvo que luchar Marilyn. Y consiguió, van a ver en dónde empezó a seguir trabajando en el Metro Goldwyn Mayer, en un papel de suma importancia para el futuro, con un excelente estilo de John Hughes en La Jungla de Asfalto, de 1950. Y siempre, o sea que estuvo en todas las grandes industrias del cine norteamericano de esa época. Esta película fue interpretada por la actriz y que podíamos calificar uno de los primeros papeles que respondían al estereotipo que más tarde ella quería en ella, que es decir, la actriz meludita, güerita, rubia, con falda, y se le recuerda mucho la escena pues, de la alcantarilla que sale como un ventilador y pues, como que le alza la falda. Entonces, siempre fue como un estereotipo, o sea, pero se supo a sobreponer sobre esas estereotipos para mostrarse ellas. En 1949 compaginó la actriz y modelo con un golpe de arras de celebridad al posar con el fotógrafo, cual es una de las genuinas imágenes, el Ping Pong Girl, que es la que te digo, esa imagen del famoso ventilador. Se trataba sus imágenes que tomaban las entidades de Marilyn desnudas sobre sus cubrecamas, color rojo. Algunos fotogramas aparecían ese mismo año en un calendario. En 1950, una de ellas, de las portadas, primero fue la revista erótica de Playboy, es lo que le digo, era la figurín, es lo que le llamaban. A pesar que había estudiado teatro y todo eso, era la figura, era la belleza superficial, que hasta su muerte creo que siempre se le quedó esa imagen. La actriz no abandonaba su carrera del cine tras realizar algunos papeles secundarios demasiado descartables. En 1952 apareció con un título de importancia, bien por sus directores, por el trabajo que desempeñó en Los Encuentros en la Noche. Entonces, imagínense, y también No estamos casados. Entonces, Henry Koster realizó un filme que también la capotó, que es 4 páginas de una vida. O sea,
mostraba que sí tenía talento, pero la verdad, ni el público a veces la veía como la gran actriz que sí era, y que ese era el problema de Marilyn. De repente, a veces la belleza, eso a veces la belleza perjudica, que no ven tu talento, o sea, no ven y ven como la figura hermosa que sale en la tele. Marlene tuvo espléndidos papeles como una niñera perturbada, que hay, por eso que les digo que a pesar de su mundo, hacía papeles complicados. Intentaba, intentó de suicidarse varias veces, pero perdió muchos amores, se disfrazaba con joyas, a seducir a un piloto, así eran sus papeles. Entonces, como la veían, eran hasta una figura decorativa de joyas. Entonces, ¿a quién le ponemos joyas? A Marilyn Monroe. ¿A quién le hacemos esto? A Marilyn Monroe. O sea, a veces la belleza también es perjudicial. En la noche de Bonnie, que es una aquella noche de Bonnie frustrada en planes y alucinada, la muchacha fue despictada con una facilidad como una muñeca. Aquí lo están redondeando, siempre la mostraban como una muñeca. Y aquí, miren lo que dicen, luego amortazada, atada en la cama. Entonces dices, como si no pensara, o sea, y era, a pesar de los papeles que hacía, era una mujer muy pensante. Marilyn Mundo demostró convincente crueldad al quien tuvo desvelada excelentes dotes dramáticos. Tal vez trajo a la memoria los horrores sufridos durante su infancia, por la misma discapacidad que tenía, pues traía sus recuerdos, o sea, esa y aquí vamos a hablar hasta algunos de sus filmes, ¿no? Por ejemplo, Monkey y Vines, también, también estuvo con, mira con quién, estuvo con Cary Grant, y esto es a lo mejor para las juventudes, Cary Grant y Ginger Rogers, para las juventudes actuales dice, ¿quién es Cary Grant y Ginger Rogers? Son de las joyas de cines de actuación. Sin ellas no hubieran existido muchos actores de ahorita, tanto norteamericanos y del mundo. Cary Grant y Roger, la verdad, pónganselo a buscar quién era Cary Grant y quién era Ginger Rogers. Entonces, y que es donde aprendían los grandes actores que ustedes ven, eso eran sus papás, eso eran la maestría de actuar. Entonces, Mary se mostraba con grandes personalidades y la verdad, un filme que, por ejemplo, tuvo con Hitchcock, o sea, en el suspenso de Hitchcock, entonces dice, qué gran director. Muchos ahorita que ven el cisne de suspenso, vean el cine de Hitchcock, ahí estuvo Marilyn Monroe. O sea, en el cine que ahora ven, por ejemplo, la película de Frankenstein, la penúltima puerta, o sea, el maestro de ellos fue Hitchcock, o sea, el maestro del suspenso. Y ahí estuvo Marilyn Monroe. Fue una estrella, por ejemplo, y aquí es su película, creo que es donde todo el mundo y todo el mundo la conoce y todo el mundo que es donde la cataloga. Los caballeros la prefieren rubia. Imagínate con Howard Hat, o sea, entonces, basada en una ingeniosa novela de Anita Loos, contaba la historia del enfrentamiento de dos coristas, una morena que fue Jan Russell y la otra rubia Marilyn Monroe. Se trataba de casar a uno de los solterones deseados. Y ahí empezó también el cine comercial del norteamericano que después se nos pasó para México. Entonces, Marilyn Monroe empezó a hacer cine de vanguardia. O sea, entonces demostró muchas cualidades Marilyn Monroe, la verdad. El tercer trabajo
que hizo fue el argumento cómo casarse con un millonario. Es decir, y también formó su industria de cine. Quiere decir, entonces no era tan superficial. Formó su propia industria de cine y ella la controlaba. O sea, y a pesar de que tenía una vida de divorcios y es un testimonio de superación, que superó una discapacidad intelectual, una discapacidad psicosocial, tuvo una infancia terrible, tuvo en un medio terrible, porque aunque lo vean muy glamuroso ese mundo, es un medio terrible. Vives de la imagen. Y sus éxitos en la sectorial del fracaso sentimental con Diagno Di, con Sentimental con Di Mayo, no fue para demostrarle que era una cara bonita y figura bonita. O sea, ella tuvo que mostrarse y que era más que era más que una de sex symbol. La verdad es que Marilyn Monroe es una, para que vean cómo sí se puede salir adelante y en un mundo que está lleno de pantano, ella siempre salía limpia. Entonces, yo le quise dedicar esta lectura que la leyó uno de mis alumnos en el Día de la Erradicación de la Mujer, hace poco, y se llama, ahí va, una mujer es como una rosa, intrincada y delicadamente formada, cada pétalo de su vida, a veces sol, a veces sombra, su personalidad única, tallada por el clima de la vida, un corazón herido, promesas rotas, tristezas y contiendas. Le pregunté, Señor, ¿cómo puede mantenerse suaves y bellos los pétalos de su alma, sin volverse quebradizos y áspero y no desprenderse? Él me contestó, mi presencia será para su alma como el rocío, y como un manantial te hará descanso, tranquilidad bendita, haciéndola nueva y plena. Mi poder traerá consuelo y sanidad, restauración, fuerza y poder, como un águila su alma fortalecida, emprenderá el vuelo para alcanzar nuevas alturas. Tan fácilmente has olvidado que yo soy que guarda su alma. Mi único deseo es que me conozca, verla feliz, sana y plena. La haré descansar si me da todo su sufrimiento, frustración y tristeza. Seré para ella el Dios de todas las mañanas. En lugar de lágrimas le daré risa y gozo. En lugar de ansiedad y preocupación le daré descanso, fe, paz y tranquilidad para resistir la prueba. La restauración y la sanidad de tu alma vendrán, hija mía, al estar en mi presencia, permitiendo que mi amor como un fuego te purifique y sane tu alma herida totalmente, completamente, haciéndote plena, íntegra. Y pensando en Marilyn, le escribí este pequeño poema que se llama Locura. Bella locura que es inspiradora en la resiliencia, pero glorifica sobre la morada su esencia. Y dije, ¿qué? Una pieza de flauta Marilyn Monroe, dije, aunque este es de los 70s, pero la de Soy Rebelde, porque ella fue, la verdad, una rebelde. Yo diría que mucha gente decía sin causa, yo la pondría con causa. Entonces, yo soy rebelde de Janet. Ahora vamos a pasar al siguiente legado, que no se queda atrás, ¿eh? O sea, yo que no lo tocan mucho. Vamos con Charles Dickens. Charles Dickens, este a lo mejor no les suena tanto. Charles Dickens
Es el autor de Cuento de Navidad, del famoso señor Scrooge, donde le vienen los espíritus del pasado, presente. Él lo escribió y vamos a ver la discapacidad de Charles Dickens. Charles Dickens tuvo una discapacidad intelectual diagnosticada en su tiempo. Se presentó en las asesorías con el síndrome de Pickwick, carácter de apnea del sueño, o sea que no podía dormir, y hiponea debido a su obesidad. Además, su espelua, que pudo haber sufrido de trastorno de estrés postraumático, que es el famoso TEPT, después de un accidente del tren en 1865, que se provocó una fuerte angustia al viajar en tren. El síndrome de Pickwick se le asocia por el personaje de Yo el Chico, Yo el Chico Gordo, el gordo y el flaco que sufría el síndrome de extrema y guía. Posiblemente ese trastorno en 1600 se quedó como una ansiedad y tuvo incapacidades de viajar por el tren, o sea, causaba miedo, un temor que no podían entrar un tren. Y si hay esta discapacidad, hay gente que no puede entrar a un edificio, a unas escaleras. Si hay esa discapacidad por sentirse en el vagón, incluida constantemente trastornos de obesos, tuvo el TOC. Tenía costumbre de reordenar los muebles y reavivir las habitaciones de sus hijos para asegurarse de que existiera un orden. La verdad, y ahorita voy a leer un poco de su biografía para que vean en qué época también más complicada, aunque era el Reino Unido, pero imagínense qué época vivir con una discapacidad y empezar a crear. Él nació en el Reino Unido en 1812 y murió en Gathill, 1870. Escritor dramático, el mayor exponente realista de la decimonónica en Inglaterra, como fueron Stendhal, Balzac, Fulbert, y en Francia como Galdós y Clarín, y en España en 1800 como 10 pequeños Charles se trasladaron a sus familias en Kent, en Londres. 2 años después su padre fue encarcelado por deudas en Londres, y dos años más tarde su padre después fue encarcelado. Entró a trabajar entonces en una fábrica de calzados, donde el futuro escritor entró a trabajar entonces ahí en una fábrica de calzados, donde conoció las duras condiciones de vida de las clases sociales de las clases más humildes, que ahí pudo haber nacido el cuento de la Navidad, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra. Autodidacta y se estudió en 2 años medios en una escuela privada. Consiguió un empleo como pasante de abogado en 1827, pero aspiraba a ser dramaturgo y periodista. Aprendió taquigrafía y poco consiguió ganarse la vida, con la que empezó a redactar crónicas de tribunales para acceder más tarde a un puesto de periodista. ¿Qué quiere decir? Que se abría el camino, o sea, a pesar de su discapacidad, se abría el camino. Artículos inspirados como la vida cotidiana en Londres. Entonces, en esos mismos casos, Catherine Hogg, hija del director de Morning Show, el periódico que difundió entre 1836 y 1837 el folletín de los papeles póstumos de Pickwick,
Entonces, sin querer, dentro de su discapacidad, él empezó a informarse de su discapacidad, tuvo su negación, empatía y resiliencia. Y posteriormente, mira qué obras escribió Oliver Twist y Nicolás Nicobek. Publicaron por entregas de practicar todas sus novelas. Creó una redención especial y publicó sobre la cual llegó a ejercer importantes influencias en sus novelas. Se pronunció de una manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo. En estos años evolucionó desde un estilo ligero a la actitud socialmente comprometida de Oliver Twist. Estas primeras novelas le promocionaron un enorme éxito popular y le dieron cierto renombre entre las clases altas, hasta que ya empezó a ser protegido, y cultas, por la que recibió grandes honores en Estados Unidos en 1842. Sin embargo, pronto se desempeñó en la sociedad estadounidense para exhibir en ella todos los vicios del viejo mundo, hacia todos los vicios que vivía en la aristocracia. Sus críticas, reflejadas en una serie de artículos como la de Martin Chuzzlewit, indagaron a los Estados Unidos la novela que supuso un fracaso, la más sonada de su carrera del Reino Unido. Sin embargo, recuperó el favor de su público en 1843 con la publicación Canción de Navidad, que es donde está el cuento de Navidad. Y eso se sigue, para que vean el legado de Charles Dickens, esa obra de cuento de Navidad se sigue haciendo en teatro. El famoso señor Scrooge y sus famosos espíritus. Entonces, imagínense el legado que está ya aquí. Después de unos viajes de Italia, Suiza y Francia, realizó algunas incursiones en el campo teatral. Y ahí fundó a Daily News, periódico que tendría una corta existencia. Su etapa de madurez inauguró el Donne e Hijo en 1848, novela la que le alcanzó el control perfecto de los recursos novelísticos, cuyo argumento planificó hasta el último detalle, con lo que superó la tendencia y la improvisación de sus primeros títulos, que rienda su provincial intervención a la hora de crear situaciones y personajes responsables en ocasiones de falta de unidad de la obra. Que decir, esto es muy importante en el teatro, empezó a hacer causas sociales en el teatro, se empezó a escribir sobre, por ejemplo, el cuento de Navidad, Oliver Twist, que tocaba un orfanato, o sea, y cómo se vivía un orfanato. En 1849 fundó Husserl World, seminario que, además de difundir textos de autores pocos conocidos como el de Wilkie Collins, la publicó La Casa Desierta y El Tiempo Difíciles, dos obras logradas de toda producción. Las páginas aparecieron en diversos, a pesar de ser orientados en forma social. ¿Qué quiere decir? Que empezó a apoyar a jóvenes escritores y me supongo que escritoras, porque a veces nos basamos, cuando estás en un taller literario, te critican. Es que yo ya publiqué 4 libros o 5 libros, ya tengo cierto renombre, entonces ya tengo ciertos privilegios. Él se bajaba de su ladrillito y apoyaba a los jóvenes. Muchos artistas deberían de aprender de eso, bajarse de su ladrillito. Entonces, tuvo ensayos, tuvo un matrimonio de 10 años y la cual tuvo dificultades provocadas en las relaciones matrimoniales de Dickens. Contribujo finalmente el divorcio en 1858. Al parecer, la causa de su pasión de una joven actriz que le tomó debió ser su amante, tuvo que defenderse socialmente, declarando pública
en el mismo periódico. O sea, se atrevió, digo, sí, a tomar el error, muchos lo hubieran escondido y él lo enfrentó. En 1858 emprendió un viaje al Reino Unido e Irlanda, donde leyó públicamente el fragmento de su obra tras adquirir donde había transcurrido su infancia en Gateshead Place en 1856. Pronto se convirtió en la residencia permanente. La gira inició en 1867 y en Estados Unidos conformó su notoriedad mundial. Y así fue aplaudido largas y agotadas conferencias y publicó lecturas, incluso llegó a ser recibido por la reina Victoria I de Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Su resiliencia lo llevó a la grandeza, de algo pequeño lo llevó a la grandeza, así como debemos de crecer. Poco después de su muerte acelerada, secuestrada por un accidente de ferrocarril, dejó ya su quebrantada salud. Recientes dificultades por tratadas de relaciones extramatrimoniales de Dick condujeron finalmente al divorcio y misión de cuentas. Al parecer toda pasión por una joven, de la que decíamos, y ella se llama Ellen Teman, que debió ser su amante y publicó en el periódico. En 1900 se emprendió un viaje al Reino Unido. Entonces, imagínense, porque en esa época no estaban los aviones, era viajar en tren. Y el mayor temor era que tenía el tren. Imagínense su vida, ¿no? En 1867, Estados Unidos confirmó su notoriedad mundial y así fue aplaudido en largas y agotadas conferencias. O sea, y ahí sí ya se fue mundialmente. La verdad es que tiene descubrí varios poemas de Charles Dickens, hermosos, y que les quiero leer algunos. A ver, espero nunca he sido bueno desde entonces, nunca tan bueno como cuando usted me hizo tan terriblemente feliz. Yo la amaba entonces como ama un hombre, quien habrá visto reflejada en mí mismo libros la pasión por usted, sentía, habré pasado por usted, que no es cosa de broma haber amado así, si los días e inocentes más ardientes y más inocentes y más desinteresados de mi vida, a usted el sol, yo le creo lo que fue. O sea, y aquí va otro poema de Charles Dickens. Olvidarla, usted forma parte de mi existencia. He figurado en cada una de las líneas que he leído cuando era un chico vulgar, cuyo pobre corazón yo lacero en qué enlaces. Y aquí va otro, no debemos avergonzarnos nunca de nuestras lágrimas, pues son lluvia que cae sobre el polvo, cegado de tierra, que endurece nuestros corazones. Y maravilloso también, espero que el amor verdadero y la verdad sean finalmente más fuertes que cualquier mal infortunio que haya en el mundo. Y el que más, y ese es el que encontré que más me gustó, donde toca los temas sociales. Lo más importante en la vida es dejar de decir deseo y comenzar a decir lo haré. Concederé, nada es imposible. Luego lo tratas por las posibilidades como posibilidades. La verdad es que Charles Dickens, por algo, ellos hicieron un legado, y cuando todavía no se veía la discapacidad como una discapacidad. Leyendo la biografía de Charles Dickens y su discapacidad, encontré esta canción de Los Amantes de Lola, que se llama, yo que le queda muy ad hoc y que le quedaría muchos ad hoc que a veces no nos comprenden,
Se llaman Hombres y Locos. Eva, existen hombres como tú, existen locos como yo, bajo las nubes que cubren el sol, bajo las telas que cubren tu piel. Un loco salta volando, un hombre escapa llorando, un loco salta volando y no regresará. El hombre sueña deseando volar, el loco vuela al extremo del mar. Y mientras los hombres miran el tiempo pasar, el loco vuela cantando en la mesa del mar. Un loco salta volando, un loco escapa llorando, un loco salta volando y no regresará. Yo que con estas bellas locuras es lo que el mundo necesita. Y escribí este poema para Charles Dickens y se llama Ennoblecer. Es ennoblecer para el eternecer, el atardecer, floreciendo como un bello manifiesto del paraíso. Y yo y la pieza de flauta que le quise dedicar a Charles Dickens y a bellos locos que son necesarios y locas en el buen sentido de la palabra, que son necesarias, y se llama Corazón Valiente, y ahí va. La verdad es que ha sido un programa maravilloso. La verdad es que cada legado tiene su toque. No creo que ninguno sea superior a otro. Cada legado te deja algo y de seguir creciendo. El próximo, como diciembre ya viene y es muy cortito, el próximo 4 de diciembre vamos a tener a una gran promotora cultural y a alguna gran coordinadora del Centro Regional de Cultura de Catepec, a Edith González Velázquez, que apoya mucho a la cultura y a la inclusión social con discapacidad. Entonces vamos a tener esta gran invitada para que vean cómo hay gente en instituciones que hacen grandes cosas. Y el 18 de diciembre, cerrando el año, vamos a tener un gran legado. Él no tenía discapacidad, pero escribió un maravilloso cuento sobre la discapacidad. Ya les puedo decir el nombre, no me lo puedo seguir desgallando. Es de el gran poeta Amado Nervo. Hizo tiene gran poemas y grandes cuentos, pero en especial uno que les voy a traer es Santa Isabel. Ahí habla de empatía, de inclusión, empatía y resiliencia. Cuando en su época no existían esos conceptos. Y le voy a decir por qué. Porque él nació a finales del siglo XIX y murió en 1919, hace en plena época de la Revolución. O sea, y la verdad, también le quiero porque él, uno de los poetas que me regresaron aquí, fue Amado Nervo, con el famoso Canto a Morelos, conmemorando tanto su fusilamiento como su natalicio. Y eso fue mi regreso real aquí en Ecatepec. Y verán qué gran personaje es Amado Nervo, que a veces lo subestiman y a veces dicen es que es muy dulce, es muy acá, o ven otros poetas.
Amado Nervo es uno de los grandes poetas de México. Entonces, y vamos a ver que ese hermoso legado el 18 de diciembre. Con eso vamos a cerrar el año. Y agradezco en la producción a Maricruz García. Y mi nombre es Humberto Quirós Unicornio, un artista multifacético con discapacidad, Cadoctó Ecatepec. Y nos vemos el 4 de diciembre con esta maravillosa invitada.